Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y hoy vamos a hablar de ambientes y personas tóxicas. En particular, ¿qué hace que una persona o un ambiente sea tóxico? Vamos a ver algunas de esas características que a veces pasamos por alto y también te voy a compartir cuál es el error que nos limita a la hora de gestionar o salir de esas situaciones o de esas relaciones con personas tóxicas. Recuerda que como siempre puedes moverte rápidamente por el contenido del vídeo desde la línea de tiempo. Te la dejo detallada en la cajita de descripción o puedes acceder a ella desde el menú de capítulos. Te invito también a que eches un vistazo a las diferentes listas de reproducción que tienes aquí en el canal, están organizadas por temáticas concretas. Así también puedes ver cuál es el contenido que encontrarás en Reemocionate y por supuesto, si te interesa, te animo a que te suscribas y que actives notificaciones porque así te garantizas o por lo menos tienes más probabilidad de que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo o nueva publicación en la pestañita de comunidad. Dicho esto, comencemos con el tema de hoy. Lo primero que vamos a ver es qué hay detrás de esta calificación de ambiente, relaciones, situaciones o personas tóxicas. Cuando nosotros hablamos de algo que es tóxico es porque nos va a hacer algún tipo de daño en nuestra salud o nuestro bienestar. De hecho, si pensamos en algo físico como el veneno, nos es muy fácil identificarlo y normalmente nos es muy fácil identificar todos aquellos aspectos que son tóxicos o que nos pueden hacer daño a nivel físico. Sin embargo, vamos a hablar de la toxicidad de forma integral y es identificar esos ambientes, esos contextos, esas situaciones, esas personas, esas relaciones que también nos dañan o nos producen algún tipo de toxicidad a nivel emocional y a nivel mental. Estas dos son mucho más sutiles y es donde a veces encontramos esa lucha entre no creo que esto sea tóxico o no nos estamos dando cuenta del daño real o el impacto que está teniendo en nuestra salud. De esta manera, el hecho de que sean menos tangibles es lo que hace que a veces subestimemos determinadas situaciones. Por eso, cuando hablamos de ambientes tóxicos, vamos a ampliarlo a todos los niveles. Desde ambientes, propiamente dicho, ese contexto físico en el que nos encontremos, personas, relaciones, hábitos, pensamientos o forma de gestionar situaciones. De hecho, esto nos lleva a que en algunas ocasiones podemos ser nosotros mismos esos agentes tóxicos de nuestro propio bienestar. Y esto nos genera un poquito de lucha y es lo que vamos a ver en un punto a continuación. Ya que en el canal tienes otros vídeos donde hemos hablado en particular de los hábitos tóxicos. Creo que tienes como 3 donde te comparto un top 5 de hábitos, vídeos como este y también de el hábito más tóxico que podemos implementar en nuestra vida. Te lo voy a dejar linkado en la cajita de descripción en la parte de más vídeos para que lo tengas localizado de forma rápida y puedas acceder a ese contenido si te interesa y complementar toda esta información. Como te decía, cuando hablamos de ambientes tóxicos tenemos que ampliar el punto de vista, tenemos que ampliar la mirada y ahí vamos a hablar de hábitos, de personas y también de la forma en la que estamos gestionando, cómo nos estamos relacionando nosotros con esas situaciones. El segundo aspecto cuando hablamos de ambientes tóxicos es que, salvo en determinados elementos como puede ser un veneno mortal para el ser humano, normalmente esta cualificación de toxicidad no va inherente al contexto, a la persona, al pensamiento o a la relación. Tiene mucho que ver con el agente que está participando, esa gente que recibe ese ambiente, esos estímulos susceptibles de ser tóxicos y también la cantidad de tiempo y la cantidad de intensidad a la que está expuesto. Yendo al ejemplo más sencillo, como puede ser la alimentación, para mí una fresa puede ser un manjar delicioso que me apasione y me encante y a lo mejor para ti, si tienes una alergia, pues es evidentemente un producto tóxico que no solo puede causarte un daño en un momento dado de forma puntual, sino que puede llegar a causarte la muerte. Por eso es importante también cuando hablamos de esos ambientes tóxicos, de esas personas tóxicas, esas relaciones o esas conversaciones, que tengamos en cuenta ese agente que está participando. En este caso nos estamos refiriendo a nosotros mismos, cómo nosotros estamos recibiendo ese estímulo y sobre todo cómo nos relacionamos con él, cómo estamos desde nosotros internamente a nivel físico, a nivel mental y emocional para relacionarnos con ese estímulo o con ese contexto. De ahí que uno de nuestros mayores aliados sea esa escucha activa, esa escucha y esa observación de nosotros mismos, que esa observación y esa conexión con nosotros sea desde dentro hacia afuera y no al revés. De esta manera podemos identificar esas señales de alerta o prestar mayor atención a esos estímulos que podemos presentar y que nos van a decir, oye, presta atención aquí.
Sin embargo, en ocasiones podemos encontrarnos con esa lucha interna o con esa lucha entre la mente y la emoción porque empezamos a cuestionarnos o a dudar si realmente estaremos entendiendo bien la situación, si a lo mejor tiene otra intención, otro significado. Estamos cuestionando nuestras propias sensaciones de a lo mejor exageramos o estoy sacando esto de contexto, y al final lo que hacemos es invalidarnos a nosotros mismos e invalidar la forma en la que queremos vivir esa situación o la forma en la que queremos estar presente en esa situación. Y esto se debe a que aparecen esos condicionantes internos, esa relación con las expectativas y con nuestros apegos emocionales, y que también van a condicionar no solo la forma en la que reconocemos esas situaciones tóxicas, esos ambientes tóxicos, sino también la forma en la que vamos a aceptar que evidentemente es un ambiente tóxico y cómo vamos a gestionarlo, cómo vamos a responder a él. Si nos quedamos de otra manera o salimos de él. Y esta situación se da con muchísima frecuencia. Nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra capacidad de gestionar nuestros pensamientos, nuestras creencias y colocarnos ante ellos va a ser fundamental también en la gestión de los ambientes tóxicos. Y en ocasiones podemos encontrarnos, como te decía, con esta lucha. A veces esta lucha lo vemos, por ejemplo, en relaciones de parejas tóxicas, pero imagínate trasladado al plano personal, cuando nosotros somos los propios agentes tóxicos de ese malestar que estamos viviendo. Reconocer que efectivamente somos nosotros por incapacidad de tomar una decisión o por una fidelidad a esos apegos, esos condicionantes, puede producirnos muchísimo choque interno, muchísimo malestar o incluso no entender qué está pasando, y lo que hacemos es derivarlo a la situación y al final quedamos o permanecemos en esa situación, en ese ambiente tóxico más tiempo. Y esto se debe a un aspecto que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones. De hecho, en el vídeo dedicado a las etapas o a las fases del cambio, de aquí, hablábamos de este punto tan importante que es la aceptación. Sin aceptación es muy difícil hacer esa transformación real de forma sostenible de esa situación en la que te encuentras o de ese hábito que quieres cambiar. Esto sucede de las situaciones más light o a esas situaciones de mayor impacto, como estamos hablando hoy, que son los ambientes tóxicos. Una cosa es esa aceptación a nivel lógico, a nivel racional, donde podemos decir, oye, este hábito o este ambiente me produce malestar, me produce algo desagradable o incluso me produce un daño a nivel de salud físico. Y otra cosa muy diferente es esa aceptación ya emocional, esa integración de realmente necesito hacerme responsable y tomar las riendas para tomar una decisión que me permita salir de esa situación. Lo que sucede es que en muchas ocasiones, justamente por esos condicionantes, esa expectativa, esos apegos, el precio que sentimos que vamos a pagar a nivel de cambio, a nivel de transformación es tan alto, o que a veces pensamos que va a ser a peor, que lo que hacemos es permanecer en esa situación, aunque de entrada, a nivel lógico, como te decía, nos hayamos dado cuenta que quizás nos está causando cierto malestar. El hecho de pasar a esa aceptación emocional en ocasiones nos pone delante de un abismo donde sentimos que el mundo se nos cae encima, y además si la situación tiene implícita pues ciertos chantajes emocionales, ciertos apegos o ciertos condicionantes, puede ser que se nos haga muchísimo más difícil. De ahí lo que te decía, que ese amor propio, esa confianza, esa autoestima, esa conexión contigo mismo va a ser vital para que puedas darte cuenta en primer lugar en qué punto te encuentras y en segundo lugar lo que te puedes permitir hacer en esta situación. Siempre desde ese abrazo, ese cariño y esa comprensión por tu propio proceso y no desde el castigo, la lucha o la autoexigencia. Y si bien ya hemos comentado que esa cualidad de tóxico no necesariamente es una cualidad inherente a la situación, sino que depende también de otros factores, como puede ser las características del individuo que participa o recibe ese estímulo, del tiempo, del estado emocional o de la intensidad de ese estímulo, hoy quiero compartirte 5 aspectos que pueden dar lugar a ambientes tóxicos de forma cotidiana y que a veces subestimamos. De hecho, existen otros muchos factores de toxicidad, pero hoy quiero compartirte estos 5 justamente por eso, porque son cotidianos. Nos relacionamos con ellos en el día a día y quizás por esa cotidianidad hemos normalizado la presencia de esos estímulos, subestimando el impacto real que tiene en nuestra salud y bienestar a todos los niveles. Si quieres que profundicemos en alguno de ellos con más detenimiento, te invito a que me lo dejes en comentarios y dedicamos un vídeo exclusivo a esa temática. El primer aspecto son los bucles de pensamiento.
Todos en algún momento empezamos con ese run run mental en que le damos vueltas a una situación, empezamos a valorar todos los escenarios posibles, normalmente los más negativos cogen mucho peso, mucha fuerza y nos quedamos atrapados en esa rueda. También entramos en esa rueda de los condicionantes, de los deberías, de los tengo que, o incluso cuestionando o invalidando la decisión que hemos tomado. Ese bucle de pensamientos, que es algo tan cotidiano y que en muchas ocasiones lo hacemos de forma automática, no somos conscientes de ello, pueden convertirse en ambientes tóxicos, donde somos nosotros esos agentes tóxicos, porque es en nuestra capacidad para identificar ese bucle de ruido, nuestra capacidad para tomar distancia y gestionarlo, lo que va a determinar si realmente se va a convertir en un aspecto tóxico de nuestra vida o vamos a poder gestionarlo de forma consciente. Segundo aspecto son los bucles de queja. Esto se da muchísimo en relaciones, en ambientes de trabajo, porque necesitamos en muchas ocasiones desahogarnos. El hecho de desahogarnos y en un momento dado dar rienda suelta a la queja es también un hábito sano. Necesitamos de alguna manera canalizar toda esa frustración, ese malestar y toda esa vibra más baja, más densa y más negativa. Pero una cosa es que estemos eligiendo conscientemente esa queja, que estemos canalizando la queja a través de esa conversación, y otra cosa es cuando convertimos la queja en ese hábito habitual de respuesta. Esto tiene mucho que ver con las personas que tienen una capacidad para ver todos los puntos negativos, todos los puntos débiles o todo lo que puede salir mal, o personas que se quedan ancladas en algún conflicto, alguna situación que vivieron en el pasado y quizás a día de hoy están totalmente desconectados de ese ambiente, pero siguen en la queja, siguen el bucle, siguen esa necesidad de justificarse o de buscar algún culpable o de apuntar con el dedo en esa situación. Esto obviamente es de una forma muy general, pero seguro que podrás identificar ese punto de vista que te quiero transmitir. El tercer aspecto tiene que ver con todas aquellas situaciones en las que permanecemos en la resistencia y en la lucha. Esto puede darse en momentos en los que queremos hacer un cambio en nuestra vida, queremos tomar una decisión, pero como te decía antes, aparece ese abismo frente a nosotros donde sentimos que ese precio que vamos a pagar después es muy alto, o incluso donde decimos, es que si me quedo lo voy a pasar mal, pero si me voy también lo voy a pasar mal, o incluso no sé lo que va a pasar, así que prefiero quedarme con lo que conozco. Todas esas situaciones en un momento dado, cuando se convierten en esos hábitos o cuando permanecemos a ellos simplemente por ese apego, por esa resistencia o esa lucha con nuestros propios deseos y las expectativas, al final se convierten en situaciones y ambientes tóxicos en los que nosotros mismos tenemos esa capacidad de dar la vuelta y de transformar. Simplemente que en un momento dado pues nos hemos quedado ahí enganchados por esa aparente seguridad o esa aparente tranquilidad que nos da lo conocido. El cuarto elemento tóxico que te quiero compartir es la sobreestimulación, es decir, la presencia de determinados estímulos que en un momento dado puedan ser molestos para ti, pero que te expongas a ello porque o no te has dado cuenta, porque te cuesta decir que lo quiten o salir de ahí, o porque ya has asumido que forma parte de la cotidianidad. Aquí en el canal ya hemos hablado en otra ocasión del ruido visual. Lo mismo sucede también con sonidos, no necesariamente porque tengamos a lo mejor una patología específica, sino porque sencillamente somos muy sensibles ante determinados estímulos. Lo que pasa es que a veces damos por hecho que esos estímulos han de estar ahí, son normales, son cotidianos y nosotros somos los que tenemos el problema. De lo que se trata es de aprender a identificar y a reconocer cuáles son esos estímulos a los que estamos expuestos o a que a veces nosotros mismos nos exponemos para articular esas acciones que en el caso de que sintamos que es inevitable exponernos a ello, por lo menos desde nosotros articulemos todas las acciones o todas las medidas posibles para que nos impacten lo menos posible, valga la redundancia. Y el quinto y último aspecto que te quiero hablar es del contenido que consumimos en redes sociales y del uso que le damos a las redes sociales. También de este tema no me voy a alargar mucho porque tienes este vídeo de aquí donde hablamos de la toxicidad en redes. Y eso va desde la propia elección del contenido que estamos consumiendo, de los vídeos que vemos, de los canales que consumimos, como de la interacción que hacemos con las redes. ¿Por qué en un momento dado nos metemos en un hilo de conversación? ¿Por qué tenemos la necesidad de contestar? E incluso cómo usamos determinados contenidos o determinados perfiles para cubrir esas necesidades que estamos sintiendo, siendo más o menos conscientes de ellas. Como ves, estos aspectos son muy cotidianos y no necesariamente son tóxicos en sí mismos.
Todos los días nos relacionamos con redes sociales, recibimos estímulos por todos los sentidos, podemos estar enredados en algún pensamiento o incluso necesitamos quejarnos. Son totalmente naturales, digamos, en nuestra cotidianidad. Pero la realidad es que ya los hemos normalizado tanto que en muchas ocasiones los asumimos o nos gestionamos de tal manera que están siendo muy tóxicos, nos están causando muchísimo malestar, aunque no nos demos cuenta o aunque lo usemos justamente para el efecto contrario. Y aunque esto los he mencionado de forma general, como te decía antes, quiero finalizar el vídeo con una pequeña hoja de ruta, simplemente unos cuantos pasos que te ayuden a identificar y a gestionar estas situaciones. Y también te quiero comentar uno de los errores más limitantes a la hora de gestionar los ambientes tóxicos una vez que los has identificado. La hoja de ruta es muy simple, es identificar esa situación, esa relación, ese elemento susceptible de ser tóxico. Segundo, identificar el condicionamiento que tiene en tu vida, y ahí hablamos de el tiempo al que estás expuesto y la intensidad con la que te afecta, en qué sentido te está limitando, te está condicionando. El tercero sería aceptar que efectivamente eso es un ambiente tóxico y que tú estás participando en ese ambiente tóxico. Y el siguiente paso sería poner en marcha esas acciones de gestión, de transformación y de cambio en tu relación con esos estímulos. Esta hoja de ruta es aparentemente muy sencilla, pero como te digo siempre, la sencillez o la dificultad está en la gestión emocional, en la gestión mental, en ese impacto que tiene cada una de estas fases. De ahí, como te decía, que esa observación, esa escucha activa, esa confianza en ti mismo, trabajar la autoestima va a ser fundamental para relacionarte con estos ambientes, con estas relaciones, estas personas y con estos estímulos, vengan de donde vengan. Y el error más habitual que se suele cometer y que lo que produce es el efecto contrario tiene que ver además con el hábito más tóxico que te compartí en un vídeo anterior y que tiene que ver el asumir la responsabilidad como parte activa de esa situación. Esto nos genera muchísimo conflicto en muchas ocasiones porque, claro, nos es más fácil proyectar esa responsabilidad a lo de fuera, sobre todo si hemos identificado que el ambiente externo, que la otra persona, que la forma de responder es tóxica y es inadecuada. Esperamos que esa persona o esa situación cambie porque es la que tiene el problema y lo ponemos entre comillas, pero al final la realidad es que eso solo nos mantiene en una posición pasiva donde seguimos eligiendo ser agentes partícipes de esa situación tóxica, que si realmente nos resbalara pues no habría mayor problema. La cuestión es que en muchas ocasiones decidimos permanecer recibiendo todos esos estímulos tóxicos esperando que sean los otros los que cambien. Pero la realidad es que nosotros no tenemos ni poder de decisión ni de control sobre los otros o las circunstancias externas. Lo único que podemos cambiar es nuestra mirada, la forma en la que nos relacionamos, decidimos actuar sobre una situación concreta. Por ejemplo, imagínate que has identificado que te encuentras en una relación tóxica donde tu pareja usa mucho el chantaje emocional para permanecer en ella, o que estás en un trabajo donde tus compañeros un poco abusan de ti, siempre te dejan a ti la mayor carga de trabajo y cuando algo sale mal te echan a ti la culpa y la responsabilidad de todo. Sí, lo ideal o lo esperado sería que las otras personas se dieran cuenta que te están causando un cierto malestar y cambien, pero la realidad, como te decía antes, es que eso no tiene nada que ver con nosotros, no tenemos ese poder. Ahora sí, nosotros sí podemos decidir cómo nos vamos a relacionar con eso. Podemos permanecer ahí de la misma manera, esperando a que los otros cambien. Podemos permanecer ahí con una actitud diferente o podemos simplemente cambiar, salir de ahí y poner nuestro foco en otros ambientes, en otras situaciones que nos aporten mayor bienestar. Y en muchas ocasiones oigo decir el que no es tan fácil porque no tenemos mayor opción. O sea, esto es lo que me toca vivir y listo. Y desde mi punto de vista, el hecho de considerar que es lo que tenemos que vivir y que como tenemos que vivir eso, no tenemos poder de elección, es la mayor limitación que podemos ponernos a nuestro propio bienestar, a nuestra salud y nuestra felicidad. Siempre existe algo que podemos elegir. A lo mejor no podemos cambiarlo todo, o podemos, pero en este momento no nos podemos permitir. A lo mejor solo podemos cambiar una parte, o a lo mejor simplemente podemos cambiar algo que para nosotros es insignificante, pero que ya es el comienzo del cambio y la transformación. Lo más importante es volver el foco a nosotros, a esa conexión con nosotros y preguntarnos desde dónde queremos vivir esa situación, desde dónde estamos viviendo esa situación, qué estamos necesitando. ¿Qué estamos dispuestos a vivir? ¿Qué precio vamos a pagar o estamos dispuestos a pagar? ¿Y durante cuánto tiempo nos vamos a permitir vivir en esa situación?
pero siempre que el foco esté desde ti hacia ti, porque desde el momento que le demos el poder del cambio a la situación y a los agentes externos, cuando estos ya sabemos que son tóxicos, lo único que va a favorecer es que permanezcamos atascados en esa situación, recibiendo todo ese tóxico a todos los niveles, mental, emocional y físico. Deseo de todo corazón que en este vídeo de ambientes tóxicos hayas encontrado alguna idea diferente, algún punto de vista diferente para empezar a darle la vuelta, a gestionarlos y a mantenerlos a raya, poniendo el foco en ti y en tu bienestar. Si te interesa que profundicemos algún aspecto en concreto, te invito a que me lo dejes en comentarios. Por mi parte, te doy las gracias por haberme acompañado un día más. Te mando un beso enorme, un gran abrazo, carguéis muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.